Me detuve a ayudar a un desconocido en la carretera y lo que encontré lo cambió todo. Nunca imaginé que aquel momento en la oscuridad de la carretera me lanzaría directo a una bronca que ni en mis peores rutas habría esperado. Lo que empezó como un acto chido de ayuda, pronto se volvió una historia que iba a retarme hasta la última milla. Neta, no sabía si la mula iba a aguantar, ni si yo mismo saldría igual. El rugido de la mula se mezclaba con el silbido del viento al entrar por la ventanilla semiabierta. Ernesto el mula ajustó el retrovisor y vio la carretera vacía que se extendía frente a él como un lazo gris, brillando con la humedad de la reciente llovizna. Cada kilómetro era un eco de soledad y rutina. Pero hoy, algo en el aire olía diferente, como si la carretera misma le estuviera advirtiendo. Un golpe seco retumbó en la caja del camión. Ernesto frenó de golpe y su corazón dio un brinco. «¿Qué carajos fue eso?», murmuró. Bajó la velocidad y volteó por los espejos. Nada, solo la neblina que se pegaba a los árboles a los lados y el eco de su propio motor retumbando en la curva. Instintivamente revisó la carga, fardos de madera asegurados, cadenas tensas. Todo parecía en orden, pero la sensación de intranquilidad no lo soltaba. «Neta, hoy la ruta está rara», murmuró mientras ajustaba la gorra y apretaba el volante con fuerza. Cada sonido, el golpe lejano, el crujido de la mula al tomar la curva, lo ponía alerta. Mientras avanzaba, un destello en el costado de la carretera lo hizo frenar nuevamente. Una sombra se movió entre los arbustos. Ernesto bajó la ventana, dejando que el aire húmedo y frío le golpeara la cara. Olía a tierra mojada y a gasolina, y un ligero aroma a humedad vegetal se colaba por la ventanilla. Su instinto de veterano lo puso en alerta máxima. «Si alguien anda por aquí, no es cualquier caminante». En ese instante, su radio soltó un chasquido y una voz lejana anunció un cierre parcial en la ruta por actividad inesperada. El corazón le dio un vuelco. No era la primera vez que algo así pasaba en esa carretera, pero cada aviso tenía un deje de peligro que pocos entendían. «Órale, y yo aquí sin plan B», murmuró Ernesto, mientras ajustaba el espejo y presionaba el acelerador. Al doblar la curva, un automóvil abandonado bloqueaba parcialmente el carril. Las luces apagadas y el parabrisas cubierto de rocío le daban un aspecto fantasmagórico. Ernesto frenó en seco y bajó de la mula. Sus botas se hundieron en el barro, mientras el motor rugía detrás, reclamando atención. Se acercó al auto, cada paso midiendo distancia, ojos abiertos, escuchando cualquier crujido que delatara movimiento. Un sonido sordo llamó su atención detrás del asiento del pasajero. Ernesto giró la cabeza y allí, entre sombras, una figura mayor se recostaba apoyada en el vidrio. Respiraba con dificultad. Sin pensarlo, sacó la linterna del bolsillo de la camisa y enfocó. Era una mujer mayor, con el cabello parcialmente mojado y la mirada perdida. «¿Está bien, señora?», preguntó Ernesto, con voz firme pero controlada. La mujer no respondió de inmediato. Solo abrió los ojos, llenos de confusión y miedo. Mientras la ayudaba a incorporarse, un segundo sonido captó su atención. Un golpe metálico detrás del camión. Se giró, con la adrenalina corriendo por las venas. Nada, solo el viento moviendo ramas húmedas y la lluvia ligera comenzando a caer de nuevo. «Pinche ruta. Neta, hoy no va a ser un viaje normal», murmuró Ernesto, mientras ayudaba a la mujer a subirse a la cabina. Ya dentro del camión, la mujer temblaba y respiraba entrecortadamente. Ernesto encendió la calefacción y el aroma a cuero mojado se mezcló con el olor a tierra y a ropa húmeda. Sin saber aún quién era ni por qué estaba ahí, sintió algo extraño, una mezcla de preocupación y curiosidad que no había sentido en años de conducir solo por cientos de kilómetros. Puso la mula en marcha de nuevo. Cada curva, cada cruce, cada sonido inesperado mantenía la tensión viva. La carretera ya no era solo un tramo de asfalto,
Era un tablero lleno de pistas, advertencias y secretos por descubrir. Mientras la lluvia se intensificaba, Ernesto apretó el volante y murmuró: «Órale, hoy la ruta me va a contar algo que ni yo sé todavía». Y así comenzó un viaje que no sería solo de kilómetros, sino de decisiones, encuentros y misterios que ni la experiencia de 35 años en la carretera lo habría preparado para enfrentar. La lluvia había amainado un poco cuando Ernesto puso la mula de nuevo en marcha. La carretera brillaba con un reflejo plateado y el motor rugía constante, como si marcara el ritmo de sus pensamientos. Afuera, los Andes se recortaban contra el cielo nublado, gigantes silenciosos que Ernesto había visto cientos de veces, pero que hoy parecían distintos, más imponentes y cargados de misterio. Mientras avanzaba, la mujer a su lado permanecía callada, abrazando sus brazos contra el pecho, empapada pero tranquila. Ernesto la observó de reojo. No sabía su nombre ni qué la había traído hasta ese tramo de la ruta, pero algo en su silencio le decía que no podía dejarla sola en esa soledad húmeda y fría. Los primeros pueblos aparecieron como postales borrosas a través del parabrisas. Nombres pintados en carteles desgastados: Tunuyán, San Rafael, Malargüe. Cada estación de servicio olía distinto, mezclando gasolina, café recién hecho y pan recién horneado, aromas que Ernesto reconocía como la esencia de su vida sobre ruedas. Se detuvo en un pequeño establecimiento en San Rafael. Mientras pagaba un café amargo y un sándwich, escuchó conversaciones de camioneros veteranos, rumores sobre accidentes recientes, cierres de ruta y una alerta de desvío por derrumbes. Su mirada se cruzó con la de un tipo mayor, barbacana y gorra rota, que le sonrió con complicidad. «Neta, las rutas están de locos últimamente», dijo Ernesto, y el otro asintió con un gesto de entendimiento, como si compartieran un secreto silencioso de la carretera. De vuelta en la mula, la mujer finalmente habló. «Gracias. No sé qué hubiera pasado si no se hubiera detenido». Su voz era suave, pero cargada de tensión, y algo en su tono hizo que Ernesto sintiera un escalofrío. «No se preocupe, neta. Lo importante es que esté aquí. La ruta no es lugar para andar solo cuando las cosas se ponen raras», contestó él mientras pisaba el acelerador con suavidad, mezclando cuidado y urgencia. A medida que avanzaban, los recuerdos de Ernesto comenzaron a surgir. Recordó un viaje hace 20 años, por la misma ruta, cuando su compañero de entonces, un joven novato llamado Julián, se quedó atrapado en un derrumbe. La impotencia y el miedo de aquel día todavía lo seguían. Y hoy, con la mujer a su lado, la memoria volvió con fuerza. La carretera parecía recordarle que la vida siempre tiene giros inesperados y que cada decisión cuenta. El paisaje cambiaba con rapidez. Desiertos áridos que parecían infinitos, viñedos verdes alineados con precisión y ríos que cortaban la tierra como espejos líquidos. Ernesto sentía la mezcla de libertad y vulnerabilidad que solo la carretera podía dar. Cada curva, cada pendiente le recordaba que el control era siempre relativo. Una ráfaga de viento movió el camión ligeramente y la mujer gritó, sorprendida. Ernesto sonrió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Tranquila, señora, la mula aguanta más que cualquiera de nosotros». Pero no todo era calma. Un golpe seco retumbó en la parte trasera del camión y Ernesto frenó instintivamente. Miró por el retrovisor. Nada a la vista, solo la sombra de los árboles moviéndose con el viento. «Pinche ruta, siempre tiene sorpresas», murmuró, con el corazón latiendo más rápido. La mujer lo miró, ojos grandes, y él sintió que debía mantener la calma por ambos. El trayecto continuó, y con cada kilómetro, la conversación entre ellos se volvió más cercana. Compartieron historias cortas, recuerdos de familia, tradiciones del norte argentino, las rutas favoritas de cada uno.
Ernesto descubrió que la mujer tenía un humor discreto y observador, capaz de notar pequeños detalles que él había ignorado en años de conducir solo. Su presencia hacía que la soledad de la carretera se sintiera distinta, casi tangible, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, la ruta se volvió más oscura y silenciosa. Ernesto encendió las luces largas y ajustó el volante. Sentía que algo se aproximaba, un momento que marcaría la siguiente fase del viaje. No sabía qué exactamente, pero la tensión crecía y la mujer a su lado parecía percibirlo también. En ese instante, la carretera dejó de ser solo un camino. Era un escenario lleno de preguntas, misterios y posibilidades, listo para revelar algo que cambiaría todo. Ernesto apenas había dejado atrás el último pueblo cuando algo llamó su atención. Un auto detenido a un lado de la carretera, luces de emergencia apagadas y el capó levantado, como si hubiera decidido rendirse ante la ruta. La lluvia ligera todavía humedecía el asfalto y el viento movía ramas que rozaban el parabrisas de la mula. Sin pensarlo, frenó en seco y bajó del camión, botas hundiéndose en el barro y mirada fija en la figura que se movía al lado del auto. Al acercarse, vio a una mujer mayor, de cabello canoso parcialmente húmedo, encorvada sobre el motor. Sus manos temblaban mientras intentaba ajustar algo que no parecía responder. Ernesto sintió un escalofrío. No era solo la tormenta, algo en la forma en que ella se movía lo puso en alerta. «¿Está bien, señora?», preguntó con firmeza, tratando de que su voz sonara tranquila. La mujer levantó la mirada y lo encontró con unos ojos que mezclaban miedo y agotamiento, como si cada kilo de la vida se hubiera concentrado en ese momento. Ella no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, evaluando a Ernesto, como si midiera sus intenciones. Finalmente suspiró y murmuró: Creo que se me acabó la suerte hoy». Su voz era baja, pero cargada de un dejo de desesperación que hizo que Ernesto frunciera el ceño. «Neta, no se preocupe. La mula está aquí para ayudar, y yo no voy a dejar que esta carretera la deje tirada sola». Mientras hablaban, el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión cercano y el viento moviendo las hojas creaba un ambiente de tensión creciente. Ernesto se acercó al auto, revisando rápidamente el motor y las ruedas. Todo parecía en orden a simple vista, pero algo no cuadraba. El auto estaba demasiado limpio para estar tan destrozado, y la mujer, algo en su expresión, no terminaba de convencerlo. «¿Viene alguien a ayudarla?», preguntó Ernesto mientras cerraba el capó y se limpiaba las manos con un trapo viejo. «No, nadie», respondió ella, bajando la cabeza, y un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Ernesto notó un sobresalto en su mirada cuando un camión pasó a toda velocidad por la carretera, levantando charcos de agua que salpicaron sus botas. Un segundo después, la mujer dio un paso hacia atrás, asustada, y Ernesto extendió la mano, firme, pero sin presionar demasiado. «Tranquila, no va a pasar nada mientras esté aquí». Algo en ese gesto la hizo relajarse un poco. Dio un paso más y, con un temblor apenas perceptible, aceptó su ayuda para subirse a la mula. Ernesto la acomodó en el asiento del copiloto, cubriéndola con una manta ligera que llevaba en la cabina. Mientras arrancaba el camión, la mujer lo miró con ojos grandes, atentos, y murmuró un nombre que hizo que Ernesto arqueara una ceja. «Carmen, doña Carmen». «Mucho gusto, doña Carmen. Soy Ernesto, pero la gente me dice el mula». Su voz sonó más cálida de lo que esperaba. «El mula», repitió ella, y en su mirada había algo más que sorpresa. Había reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. Mientras la carretera avanzaba bajo la lluvia y el crepitar del motor llenaba la cabina, Ernesto sintió que algo importante comenzaba. No sabía qué ni por qué, pero la mujer tenía un aire de misterio que lo mantenía alerta. Cada curva y cada sombra parecían cargadas de significado.
La ruta había pasado de ser un trayecto rutinario a un escenario donde la tensión, la incertidumbre y la curiosidad se mezclaban de forma tangible. El viento movía el cabello de Carmen y ella apenas hablaba, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía medida y cargada de historia. Ernesto no podía apartar los ojos del camino, pero sabía que aquel encuentro no iba a ser un simple cruce en la carretera. Algo estaba por cambiar en su viaje, y él sentía la adrenalina creciendo, mezclada con un extraño sentimiento de responsabilidad. Mientras la mula avanzaba, la lluvia caía más fuerte y la noche se acercaba. Cada kilómetro que recorrían aumentaba la sensación de que el camino les guardaba secretos, y que Ernesto estaba a punto de descubrir uno que lo sacaría de su rutina y lo lanzaría directo a algo que nunca había imaginado. El motor de la mula rugía constante, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo irregular. Ernesto, concentrado en la carretera, echó un vistazo de reojo a Carmen. La mujer miraba el paisaje como si cada curva guardara un recuerdo que ella temía contar. Había algo en su silencio que pesaba, y Ernesto, con la experiencia de años en la ruta, sabía que detrás de esos ojos había una historia que valía la pena descubrir. «Oiga, doña Carmen», dijo finalmente rompiendo el silencio, «¿cómo es que terminó sola en esta ruta? No se ve fácil andar así, con la lluvia y todo esto». Ella lo miró, parpadeando lentamente, y suspiró. «Nadie me esperaba, o no quería que me encontraran», dijo con un hilo de voz que parecía temblar por la humedad y el frío. «La verdad, es complicado». Ernesto frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Las carreteras estaban llenas de historias, algunas tristes, otras peligrosas, pero la forma en que Carmen hablaba le hizo pensar que estaba ante algo serio. «Neta, no tiene que decirme todo si no quiere. Solo quiero que llegue a salvo a donde sea que vaya». Ella bajó la mirada, jugando con el borde de su chaqueta húmeda. «Gracias, Ernesto. Yo no estoy acostumbrada a que alguien se detenga por mí», confesó. Su voz tenía una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que hizo que él se sintiera responsable más allá de la simple cortesía de camionero. Mientras la mula avanzaba por la ruta, el silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de miradas que hablaban más que las palabras. Ernesto decidió romperlo otra vez, esta vez con un tono más ligero. «¿Siempre andas sola en estos caminos? ¿O hoy es un día especial de mala suerte?» Carmen dejó escapar una pequeña risa, como si el comentario le hubiera dado aire. «Mala suerte, tal vez. O tal vez algo que estaba destinado a pasar. No lo sé», dijo, mirando por la ventanilla, sin encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Ernesto asintió, comprendiendo más de lo que ella decía. Sabía que la ruta tenía una manera extraña de poner frente a uno lo que había estado esquivando durante años. «Órale, doña Carmen, lo que sea que venga, no va a pasar sola. La mula y yo nos encargamos de que llegue hasta donde tenga que llegar». El camión tomó una curva cerrada y un charco levantó agua que golpeó la puerta. Carmen dio un pequeño salto y agarró el borde del asiento. Ernesto la miró con un gesto casi protector y ella, sonriendo débilmente, dijo: «Pinche mula, no esperaba tanta aventura hoy». Ese comentario provocó en Ernesto un pequeño estallido de risa nerviosa. «Ja, neta, nadie espera aventuras cuando viene de paseo por la carretera, ¿verdad?», respondió. Durante los kilómetros siguientes, la conversación se volvió más fluida. Hablaron de cosas pequeñas, los pueblos que dejaban atrás, las estaciones de servicio con café caliente, los olores de la tierra mojada y del pasto recién cortado. Cada palabra era un puente que acercaba a ambos, y Ernesto sentía que, poco a poco, Carmen empezaba a confiar en él, pero entre las palabras ligeras surgían destellos de misterio. Ella mencionaba lugares sin querer dar detalles, hablaba de familiares como si algunos fueran peligrosos, y su mirada se perdía en la carretera como buscando algo que no estaba ahí.
Ernesto entendió que no podía presionarla, que cada respuesta vendría en su tiempo y que la tensión que sentía en el aire no desaparecería hasta que la historia completa saliera a la luz. Al caer la tarde, con la luz dorada filtrándose entre las nubes, Ernesto supo algo. Este viaje no sería uno más en la ruta. Carmen era más que una pasajera, era un enigma que había aparecido en su camino para cambiar la rutina de la carretera, y él no tenía idea de hasta qué punto esa decisión marcaría su vida. Mientras el camión avanzaba, la lluvia disminuía, pero la intriga crecía. Cada kilómetro recorrido no solo los acercaba a un destino físico, sino que también abría un camino hacia secretos, emociones y decisiones que ninguno de los dos había anticipado. Y Ernesto, con la mirada fija en la carretera, supo que esa noche sería solo el comienzo. La lluvia había cedido del todo, dejando un olor a tierra mojada que se colaba por las ventanillas de la mula. Carmen se acomodó en el asiento del copiloto, todavía temblorosa, pero con la mirada fija en la carretera. Ernesto manejaba con cuidado, consciente de que no solo llevaba carga, sino también a alguien cuya vida parecía depender de cada kilómetro que avanzaban. «Nunca había subido en un camión así», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Siempre pensé que estos vehículos eran ruidosos y difíciles de manejar». «Ah, neta, lo son. Pero uno se acostumbra», respondió Ernesto, sonriendo mientras ajustaba los espejos. «La ruta tiene sus reglas y su ritmo. Uno aprende a escucharla, como si tuviera voz propia». Carmen miró hacia el paisaje que se desplegaba. Viñedos, colinas y ríos que brillaban bajo la luz del sol que comenzaba a filtrarse entre las nubes. «Se ve hermoso, aunque me hace sentir pequeñita», murmuró. «Hay algo en estas rutas que hace que todo parezca más grande que uno mismo». Ernesto asintió, recordando sus primeros años en la carretera, cuando cada curva lo llenaba de miedo y admiración. «Sí, y también hay momentos en que uno se siente completamente solo, pero cuando pasa algo inesperado, como hoy, te das cuenta de que no siempre estás solo». Hubo un silencio, cargado de tensión y expectativa. Carmen parecía medir si podía confiar en él. Finalmente, sus palabras salieron lentas pero firmes. «Mi familia no está cerca, y no todos quieren que siga adelante. A veces siento que la vida me empuja a caminos que no entiendo». Ernesto apretó ligeramente el volante sin apartar la vista de la carretera. «Neta, doña Carmen, no sé lo que le está pasando, pero mientras esté en esta mula, vamos a llegar a donde tenga que llegar, y no voy a dejar que nada ni nadie nos detenga». Ella lo miró, sorprendida por la seguridad en su voz. «Es raro sentir que alguien así aparece y te dice eso sin conocerte». «La ruta enseña cosas», dijo Ernesto, con un tono más bajo, casi para sí mismo. «Enseña a uno a leer señales, a anticipar problemas y a confiar en quienes aparecen cuando menos lo esperas». Carmen sonrió por primera vez desde que subió al camión. «Entonces, usted ha tenido muchas historias en la ruta, ¿verdad?», preguntó intentando aligerar el ambiente. «Chingón. Demasiadas», respondió Ernesto con una risa seca. «Algunas buenas, otras no tanto. Pero siempre aprendes algo, como hoy». La conversación fluyó entonces, con fragmentos de recuerdos compartidos. Ernesto relató viajes a Mendoza y Salta, encuentros con otros camioneros, estaciones donde el café era más fuerte que la rutina misma. Carmen, poco a poco, reveló detalles de su vida, pequeñas tradiciones familiares, su amor por la lectura y cómo había aprendido a sobrevivir sola en momentos difíciles. Cada historia era un hilo que tejía un vínculo entre ambos, y la tensión que la carretera traía se transformaba en curiosidad y cercanía. Pero entre risas y confidencias surgían preguntas sin respuesta. Carmen evitaba hablar de algunas personas, y su mirada a veces se perdía en la distancia como si recordara algo que le daba miedo mencionar. Ernesto lo notó,
y su intuición le dijo que detrás de esas pausas había un misterio más grande del que ella estaba dispuesta a hablar todavía. La tarde avanzaba y la luz comenzaba a cambiar, pintando el camino de tonos dorados y naranjas. Cada curva y cada sombra parecía presagiar un giro inesperado en la ruta, y Ernesto sentía que el verdadero viaje recién empezaba. Carmen no era solo compañía, era un enigma que la carretera había puesto a su lado, y cada palabra, cada silencio, estaba construyendo un lazo que los llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Mientras el camión avanzaba, Ernesto apretó el volante con suavidad y murmuró para sí mismo: «Órale, esta ruta hoy me va a enseñar más de lo que pensaba». La noche cayó rápido sobre la ruta. Las luces largas de la mula atravesaban la oscuridad húmeda, iluminando el asfalto resbaladizo y los arbustos que se movían con el viento. Ernesto sentía la carretera como un pulso constante bajo sus manos. Cada curva, cada sombra, cada crujido del motor era un recordatorio de que nada podía darse por sentado. Carmen permanecía silenciosa a su lado, abrazada a la manta, con la mirada fija en la línea amarilla que se perdía en la distancia. «¿Está nerviosa, señora?», preguntó Ernesto, tratando de romper el silencio sin alarmarla. «Un poco», admitió ella. «Esta carretera me recuerda que uno nunca está completamente seguro». Ernesto asintió, pero no por consejo. Él sentía la misma tensión. Desde la última estación de servicio, algo lo había puesto alerta. Miradas fugaces de camioneros desconocidos, un auto que parecía seguirlos por varios kilómetros y el silencio pesado de los pueblos que atravesaban. Nada concreto, solo pequeñas señales que encendían la alarma de un veterano de la ruta. En la siguiente parada, un pequeño local de comida junto a la carretera, Ernesto detuvo la mula. Bajó con cuidado, revisando el entorno mientras Carmen lo seguía lentamente. Los aromas a café recién hecho y pan caliente llenaban el aire, intentando calmar la tensión que sentían ambos. Pero entre los clientes y camioneros había algo que no encajaba. Un tipo de gorra oscura y chaqueta gastada que parecía observarlos cada vez que se movían. Ernesto lo notó al instante, aunque intentó mantener la calma. «¿Ve a alguien raro?», susurró a Carmen mientras caminaban hacia la puerta del local. Ella miró alrededor, pero solo vio gente común. «No», dijo, aunque su voz revelaba la misma inquietud que Ernesto sentía. Mientras pedían un café, el tipo de la gorra oscura se acercó discretamente y Ernesto percibió un movimiento rápido entre sus ojos y los del camionero. No dijo nada, pero la tensión era palpable. Cada sorbo de café parecía demasiado rápido, cada paso hacia la mula, medido. Ernesto sentía que la carretera de pronto estaba más peligrosa que cualquier tormenta. «No se preocupe, doña Carmen», dijo, tratando de sonar casual. «Estas cosas pasan en la ruta. Siempre hay alguien curioso o metido donde no debe. Lo importante es que seguimos adelante». Carmen asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. «¿Cree que nos siguen?», preguntó en voz baja. «No lo sé, pero vamos a mantener los ojos abiertos», contestó Ernesto mientras subía a la mula y encendía el motor. «Y si hay alguien con malas intenciones, neta, esta mula no se deja engañar fácil». De regreso en la carretera, la tensión no desapareció. Cada sombra entre los arbustos, cada parpadeo de luces en la distancia, hacía que Ernesto estuviera más alerta que nunca. Carmen se aferraba al asiento, y él sentía que debía mantener la calma por ambos. La noche estaba cargada de secretos, y la sensación de que alguien los observaba crecía con cada kilómetro. «Ernesto, ¿cree que siempre habrá alguien que quiera complicarnos la vida?», preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. «Neta, la vida a veces pone pruebas donde uno menos lo espera. Pero mientras yo maneje esta mula y usted esté aquí, nadie nos va a tomar desprevenidos». Su voz sonaba firme, aunque el corazón le latía rápido. «Y algo me dice que lo que viene todavía es más grande de lo que imaginamos.
La carretera se extendía ante ellos, oscura y silenciosa, pero con señales sutiles que solo un veterano podía leer. Ernesto sabía que aquel viaje no era solo físico. Era un camino lleno de pistas, advertencias y misterios que se irían revelando poco a poco. Mientras el motor rugía y las luces iluminaban el asfalto mojado, entendió que la verdadera prueba estaba por comenzar y que cada decisión en los próximos kilómetros contaría más de lo que jamás había pensado. El motor de la mula retumbaba constante mientras la carretera se extendía oscura y silenciosa delante de Ernesto. Carmen estaba callada, mirando el reflejo de las luces largas en los charcos del asfalto. Todo parecía tranquilo, pero el veterano camionero sentía la tensión en el aire, un presentimiento que no podía ignorar. A lo lejos, el sonido de un motor pesado se acercaba. Ernesto alzó la vista y vio a un camión que lo seguía de cerca, luces encendidas y la forma imponente del vehículo recortándose en la oscuridad. Al principio pensó que era otro conductor en la ruta, pero algo en la forma de conducirlo le dio mala espina. Cada curva, cada acelerón parecía medir su reacción. «Neta, este tipo no viene solo», murmuró Ernesto apretando el volante. «Vamos a ver qué quiere». Cuando el camión se detuvo unos metros detrás de ellos en la próxima estación, Ernesto y Carmen bajaron de la mula para estirar las piernas. La noche estaba fría y el viento movía la chaqueta de Carmen, haciendo que se abrazara instintivamente. Del camión rival bajó un hombre alto, robusto, con barba oscura y gorra gastada. Ernesto lo reconoció al instante. Raúl, conocido entre los camioneros como El Chingón, un tipo con fama de competitivo y celoso de cualquiera que destacara en la ruta. «Órale, Ernesto», saludó Raúl con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No esperaba verte con compañía esta noche. ¿Quién es tu nueva amiga?» Ernesto lo miró con frialdad, midiendo cada palabra. «Ella se llama Carmen. La encontré varada en la carretera. Nada más». Raúl arqueó una ceja y rió, pero había un dejo de burla y desconfianza en su tono. «Ah, ya entiendo. La ruta siempre te trae sorpresas, ¿verdad? Pero neta, ¿no crees que es peligroso andar con alguien así de desconocido?» Carmen se quedó en silencio, apretando los brazos, y Ernesto sintió una mezcla de protección y enojo. «Gracias por preocuparte, Raúl, pero no es asunto tuyo. Lo importante es que llegue a su destino con seguridad». El camión de Raúl emitió un chasquido metálico al arrancar, y él los observó mientras se alejaban de la estación. Ernesto notó la manera en que seguía cada movimiento, la forma calculada en que miraba a Carmen y luego a él. Había algo más que celos. Había interés, sospecha, una especie de tensión que hacía que el corazón de Ernesto se acelerara. «Neta, doña Carmen, este tipo no me gusta», dijo Ernesto en voz baja mientras volvían a subir a la mula. «Tiene mala vibra, y no solo por los celos, algo en él. Está midiendo la situación». Carmen lo miró con ojos grandes. «¿Cree que nos hará algo?», preguntó temblando ligeramente. «No lo sé», contestó Ernesto, «pero mientras yo maneje, nadie nos va a sorprender. Solo hay que estar atentos». El resto del trayecto se volvió tenso. Cada curva, cada sombra de la carretera parecía estar marcada por la presencia de Raúl en la distancia, y cada charco o rama que crujía bajo los neumáticos los hacía saltar levemente. Ernesto sentía que no podía bajar la guardia ni un segundo. Su instinto le decía que la situación estaba lejos de terminar. A pesar de la tensión, Carmen comenzó a hablar más de su vida, tratando de distraerse, mientras Ernesto seguía vigilante. Cada palabra, cada recuerdo que compartía, parecía fortalecer la conexión entre ellos, pero también aumentaba la sensación de vulnerabilidad. La ruta estaba llena de sorpresas, y Raúl, el chingón, acababa de convertirse en un obstáculo inesperado, un recordatorio de que incluso en la carretera más familiar, el peligro puede aparecer donde menos lo esperas. Cuando finalmente dejaron la estación atrás,
La luz de los faros iluminó la silueta de Raúl a lo lejos, como un espectro que lo seguía sin perder detalle. Ernesto apretó el volante respirando hondo y murmuró: «Órale, esta ruta se va a poner más interesante de lo que pensábamos». La noche estaba lejos de terminar y la tensión creciente anunciaba que la verdadera prueba aún no había comenzado. El motor de la mula rugía constante mientras Ernesto avanzaba por la carretera solitaria. La noche era profunda y silenciosa, interrumpida solo por el golpeteo de la lluvia leve sobre el parabrisas y el murmullo del viento entre los árboles. Carmen dormía a su lado, recostada contra el asiento, envuelta en la manta, y él la miraba de reojo. La tranquilidad de su respiración contrastaba con el torbellino que Ernesto sentía en la cabeza. Cada kilómetro que recorrían le recordaba la decisión que había tomado: detenerse por una desconocida y llevarla consigo. Su vida en la ruta siempre había sido predecible: kilómetros de asfalto, paradas rutinarias, café amargo y la soledad que aprendió a tolerar. Ahora todo eso estaba en pausa y un sentimiento extraño lo llenaba: responsabilidad, preocupación y miedo por lo que podría pasar si alguien intentaba complicarles el camino. «Órale, ¿qué estoy haciendo?», murmuró para sí mismo, apretando el volante. «Podría seguir mi ruta tranquila y dejar que el destino se encargue, pero no puedo». Pensó en Raúl el chingón, en la mirada fija que había tenido sobre ellos en la última estación. La competencia, la desconfianza, los celos, pero también algo más. Ernesto sabía que Raúl no dejaba nada al azar, y el veterano camionero podía sentir que su presencia cercana no era coincidencia. La adrenalina subió en su pecho, mezclada con la certeza de que debía proteger a Carmen, aunque eso significara salirse de su zona de confort. El camino se volvió más oscuro. Cada curva parecía abrir un espacio para que la duda se filtrara. Ernesto recordó otros viajes, otras decisiones difíciles, un camión atrapado en un derrumbe, un joven conductor perdido en la ruta, momentos en que tuvo que elegir entre lo fácil y lo correcto. Hoy la elección no era solo una cuestión de trabajo, era personal. Carmen dependía de él, y él podía sentir la gravedad de esa responsabilidad. «Neta, no puedo fallarle», susurró con la voz apenas audible sobre el motor. «Pero, ¿y si me equivoco?». Cada vez que miraba a Carmen, recordaba su vulnerabilidad, su confianza silenciosa depositada en alguien que no conocía. Esa confianza era un peso en el pecho de Ernesto, mezclado con el orgullo de poder protegerla. La ruta enseñaba lecciones duras. Nadie cuidaba de uno si no se cuidaba a sí mismo. Y a veces, ayudar significaba exponerse a riesgos que uno preferiría evitar. Mientras conducía, se permitió un momento de introspección más profundo. Pensó en su familia, en los amigos que había dejado atrás, en los caminos recorridos solo y en los que había aprendido a leer las señales de la ruta. La misma carretera que lo había formado ahora le exigía una decisión que iba más allá de lo físico. Debía elegir entre la rutina y la humanidad. Carmen se removió en su sueño y murmuró algo que no entendió, y Ernesto la observó. La respiración pausada de la mujer le dio un momento de claridad. No podía retroceder. La responsabilidad que sentía no era solo por cortesía, era un llamado que la vida le ponía delante, y sabía que ignorarlo lo dejaría con un vacío que ningún café ni estación de servicio podría llenar. «Va a estar bien, doña Carmen», dijo finalmente en voz baja, más para sí que para ella. «Mientras esta mula ruja, nadie nos va a detener». La carretera se extendía infinita, oscura y silenciosa, pero por primera vez en muchos años, Ernesto no se sentía solo. La elección estaba hecha, y aunque no sabía todo lo que venía, sabía que la ruta que tomaba esa noche definiría algo más que un trayecto. Definiría su propia manera de enfrentar la vida y proteger a quienes lo necesitan.
El rugido de la mula llenó el silencio, acompañando los pensamientos de Ernesto mientras cada kilómetro avanzaba, llevando consigo no solo a Carmen, sino también la certeza de que las decisiones difíciles son las que marcan la diferencia entre pasar por la vida y vivirla de verdad. La ruta estaba cubierta por la neblina de la madrugada, y la mula avanzaba con un rugido constante, cortando la bruma como si supiera que cada kilómetro llevaba consigo preguntas sin respuesta. Carmen permanecía recostada en el asiento del copiloto, envuelta en la manta, y por primera vez parecía relajada, aunque sus ojos seguían atentos a cada sombra, cada curva, como si temiera que la noche escondiera secretos que aún no debía descubrir. ¿Siempre ha viajado sola, doña Carmen?, preguntó Ernesto sin apartar la vista de la carretera. Su voz sonaba natural, pero cada palabra estaba cargada de curiosidad y cuidado. «Neta, no siempre», dijo ella bajando la mirada. «Antes tenía familia cerca, pero las cosas cambiaron. La gente a veces se aleja sin que uno entienda por qué, y otras veces uno decide alejarse para sobrevivir». Ernesto asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Conocía esa sensación, la de cargar con soledad y decisiones difíciles sobre los hombros. Sí, la ruta enseña que uno tiene que aprender a seguir, aunque duela, murmuró, como hablando más consigo mismo que con ella. Carmen suspiró, y por primera vez se permitió hablar de cosas más profundas. «Mi hija», dijo con la voz temblando un poco, «hace años que no sé de ella. Me alejé por su bien, o al menos eso me decía a mí misma. Pero a veces siento que la vida me está cobrando esa distancia». Ernesto giró la cabeza levemente, mirándola con atención. «Neta, eso duele, doña Carmen. Pero cada decisión que tomamos tiene un porqué, y aunque no lo veamos ahora, a veces esas decisiones nos protegen más de lo que creemos». Ella lo miró con ojos brillantes y un instante de silencio los envolvió, roto solo por el rugido constante de la mula. «Gracias por escucharme», dijo finalmente. «Nadie me pregunta por las razones. La mayoría juzga sin entender. Aquí no», respondió Ernesto con un dejo de firmeza. «Nadie juzga. Solo importa que sigamos adelante, con cuidado, pero sin miedo». Por un momento, la carretera pareció más amplia, menos solitaria. Los recuerdos de Carmen comenzaron a fluir. Historias de su infancia en un pequeño pueblo de Mendoza, las costumbres familiares, los domingos en la plaza con su madre y hermanos, y cómo la vida la había ido llevando lejos de todo eso. Cada relato era fragmentario, como si temiera que contar demasiado pudiera abrir heridas que no estaba lista para mostrar del todo. «¿Y usted, Ernesto, por qué sigue en esta vida?», preguntó ella, rompiendo la rutina del silencio. Ernesto sonrió ligeramente, apretando el volante un poco más. «Porque la ruta me da libertad, y aunque uno se siente solo, también aprende a conocer la vida en cada parada, en cada rostro que cruza el camino. Cada historia me enseña algo, como la suya hoy». Carmen lo miró, evaluando sus palabras. «Entonces, tal vez esta ruta no es solo asfalto y kilómetros», murmuró. «Tal vez es un lugar donde uno encuentra lo que necesita, aunque no lo sepa al principio». Ernesto asintió en silencio, mientras un escalofrío recorría la columna de ambos. La noche se volvía cómplice de su conversación, cargada de misterio, secretos y emociones que aún no podían revelar del todo. Cada curva, cada sombra, cada sonido del viento parecía amplificar la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba no solo la seguridad de Carmen, sino también la fortaleza de Ernesto y su capacidad de protegerla. Mientras la mula avanzaba entre la neblina y la carretera vacía, ambos sabían, aunque no lo dijeran, que el viaje había dejado de ser solo un traslado físico. Se había convertido en un camino de descubrimiento, confianza y misterio.
y algo en la noche los empujaba a seguir, a llegar hasta donde la ruta los llevara, sin saber qué esperar al final, pero sintiendo que cada kilómetro compartido los acercaba más a algo que cambiaría sus vidas para siempre. La luz de la luna se ocultaba detrás de nubes densas y el aire se volvía pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y a electricidad estática que Ernesto podía sentir en los huesos. La carretera frente a la mula parecía más estrecha, con sombras que se alargaban sobre el asfalto mojado, y cada curva escondía un misterio que hacía que los sentidos de Ernesto se agudizaran. «¿Se siente raro, no cree, doña Carmen?», preguntó sin apartar la vista del camino. El aire, como si la tormenta estuviera a punto de estallar. «Sí», respondió ella, abrazándose más a la manta. «Nunca me ha gustado la lluvia en la carretera. Todo se vuelve impredecible». Ernesto asintió, apretando el volante con firmeza. Sabía que la tormenta no era solo lluvia y viento, era un símbolo, un recordatorio de que el camino podía cambiar en segundos y que él debía estar listo para cualquier cosa. Los primeros relámpagos iluminaron la silueta de los árboles a los lados de la ruta, haciendo que las sombras parecieran moverse con vida propia. «Órale», murmuró para sí mismo, «hoy no es cualquier noche». De repente, un golpe fuerte sacudió la mula, levantando un charco de agua que cayó sobre el parabrisas. Ernesto frenó ligeramente, ajustando los espejos. Carmen se aferró al asiento, y su respiración se volvió rápida, mezclada con un temblor que él podía sentir en el aire de la cabina. «Tranquila, doña Carmen», dijo él tratando de calmarla. «La mula aguanta esto. Yo también. Solo hay que mantener la cabeza fría». El rugido del motor se mezclaba con el silbido del viento y el golpe de la lluvia sobre el techo del camión. Cada kilómetro parecía más largo y cada curva exigía concentración total. Ernesto podía sentir la tensión acumulándose, como si la carretera misma pusiera a prueba su experiencia y su instinto de protector. «¿Cree que es peligroso seguir?», preguntó Carmen con los ojos grandes y brillantes por el reflejo de los relámpagos. «Neta, no es lo ideal», admitió Ernesto. «Pero detenernos aquí no ayuda. La ruta siempre tiene sus riesgos y hoy tenemos que enfrentarlos juntos». Mientras avanzaban, un tronco caído apareció de repente sobre la carretera. Ernesto giró el volante bruscamente, evitando un accidente que hubiera sido inevitable. La adrenalina golpeó su pecho con fuerza y Carmen gritó, cubriéndose la cara con los brazos. Cuando la mula retomó la línea correcta, ambos respiraron profundo, el corazón latiendo al ritmo del motor y la tormenta. «¡Pinche ruta!», dijo Ernesto entre dientes. «Hoy no hay descanso». La tormenta continuaba intensificándose. El viento arrancaba hojas y ramas que golpeaban la carrocería con fuerza, mientras los rayos iluminaban los arbustos y colinas cercanas. Carmen finalmente comenzó a hablar, temblando de frío y emoción. «Ernesto, nunca había sentido algo así. Es como si la naturaleza misma nos estuviera poniendo a prueba». «¿Neta?» «Sí», respondió él con la voz firme pero cargada de tensión. «Y lo que venga ahora va a definir mucho más que este viaje. Tenemos que estar atentos, nada más». Cada curva, cada charco, cada relámpago aumentaba la sensación de peligro y misterio. Ernesto sabía que la tormenta no solo era física, era una metáfora de todo lo que estaba por suceder, de las decisiones, de los secretos de Carmen y de la tensión que Raúl, el chingón, había dejado en la ruta como un recordatorio de que no estaban solos. Mientras la mula avanzaba con dificultad entre la lluvia y la oscuridad, ambos comprendieron que el viaje estaba lejos de terminar. Cada kilómetro era un desafío, y la noche se convertía en un escenario donde los miedos, las responsabilidades y los secretos se mezclaban con la adrenalina de la carretera. Ernesto apretó el volante con fuerza y murmuró, «Órale, esto apenas comienza».
La tormenta los envolvía, intensa y sin piedad, y la carretera los guiaba hacia un punto donde las decisiones del pasado y la incertidumbre del futuro iban a chocar de manera inevitable. El cielo explotó en un torrente de lluvia y viento. La mula avanzaba con dificultad. El asfalto resbaladizo y los charcos profundos obligaban a Ernesto a reducir la velocidad, mientras los relámpagos iluminaban de manera intermitente los arbustos y rocas al costado de la carretera. Carmen se abrazaba a sí misma temblando, su mirada perdida en la oscuridad. «Órale», murmuró Ernesto apretando el volante con fuerza. «Hoy la ruta no nos va a dar respiro». Cada curva era un desafío. Un tronco caído bloqueó parte del camino y Ernesto tuvo que maniobrar con precisión. La adrenalina le bombeaba en las venas. Cada sonido, el golpe del agua contra los neumáticos, el crujido de ramas, parecía amplificar el peligro. Carmen finalmente rompió el silencio. «Ernesto, ¿cree que vamos a llegar?» Él la miró por el retrovisor viendo miedo y confianza al mismo tiempo. «Neta, doña Carmen, no lo sé», dijo, con voz firme pero cargada de tensión. «Lo único que sé es que mientras yo esté al volante, no vamos a dejar que nada nos detenga». Un rayo iluminó la carretera y, por un instante, Ernesto vio algo más adelante. Una silueta que parecía moverse entre la lluvia, cruzando la ruta. Pisó el freno con fuerza y la mula chirrió al detenerse casi de golpe. El corazón de ambos latía a 1000 por hora. ¿Qué fue eso?», preguntó Carmen, su voz temblando. «No estoy seguro», respondió Ernesto, intentando calmarse mientras ajustaba los espejos. «Podría ser un árbol, un animal o alguien más en la ruta. Hay que tener cuidado». Él llegó cuando la silueta desapareció entre la lluvia, dejando un silencio que pesaba más que la tormenta misma. El miedo y la tensión se mezclaban con un sentido de responsabilidad ineludible. Ernesto debía proteger a Carmen, pero cada decisión tenía riesgos enormes. «¿Qué haría usted en mi lugar?», preguntó, rompiendo la distancia emocional que la lluvia había creado. Déjenos su opinión en los comentarios. ¿Usted qué haría? Mientras esperaban un momento de calma, Ernesto revisó mentalmente sus opciones. Detenerse en la ruta y buscar refugio, continuar avanzando con precaución o improvisar un lugar seguro entre la neblina y los charcos. Cada alternativa tenía consecuencias y ninguna era perfecta. La tensión crecía con cada segundo. La segunda sección comenzó cuando la lluvia se intensificó aún más. La visibilidad era Ernesto condujo lentamente, ajustando la velocidad, sus manos firmes en el volante, cada músculo alerta. Carmen murmuraba frases inconexas, su voz cargada de miedo y cansancio. De repente, un golpe metálico retumbó en la parte trasera del camión. Una de las cadenas de la carga se había soltado parcialmente. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mula tambaleó ligeramente al pasar sobre un charco profundo, y él tuvo que corregir la dirección con precisión quirúrgica. «Órale», murmuró, «hoy la ruta realmente quiere probarme». Este momento aumentó la tensión y puso en evidencia el peligro físico de continuar. Cada decisión de Ernesto ahora no solo afectaba su seguridad, sino también la de Carmen y la integridad de la carga. Carmen lo miró, asustada. «Ernesto, si algo pasa, yo...». Él le puso una mano sobre el hombro, intentando transmitir seguridad. «Tranquila, doña Carmen, mientras yo maneje esta mula, nadie nos va a hacer daño. Tenemos que seguir». El viento arremetía contra la cabina, haciendo que los faros parpadearan y que la carretera se viera como un camino inestable, lleno de sombras que parecían moverse solas. Cada curva se volvió un desafío y cada segundo un examen de reflejos y paciencia. En la tercera sección, la tormenta alcanzó su clímax. Un relámpago cayó cerca, iluminando completamente la ruta y revelando una pequeña señal caída, señalando un cruce peligroso que Ernesto no había notado antes. La lluvia convirtió la carretera en un espejo traicionero. Cualquier error podía ser fatal.
Ernesto respiró hondo y murmuró: «Esto es más que lluvia. Es un recordatorio de que la ruta siempre tiene la última palabra». Un tronido retumbó al fondo. Un árbol parecía a punto de ceder bajo el viento. Carmen se aferró al asiento y por primera vez sus ojos mostraron un miedo absoluto. Ernesto tuvo que decidir rápido: seguir o buscar un lugar seguro en plena tormenta. Su corazón latía con fuerza mientras evaluaba cada riesgo. «¿Usted qué haría?», le preguntó a la audiencia nuevamente, dejando que la incertidumbre se sintiera. Déjenos su comentario: ¿detenerse o seguir avanzando? La tensión emocional y física alcanzó un punto máximo. Cada movimiento, cada decisión, dependía de su experiencia y de su instinto. La noche lluviosa no era solo un obstáculo de clima, era un presagio de los giros que estaban por venir, y la carretera misma parecía observarlos, lista para poner a prueba su valor, su juicio y su capacidad de proteger a Carmen. La lluvia había disminuido, pero la carretera seguía brillante y resbaladiza. La tormenta había dejado un silencio pesado, roto solo por el rugido del motor de la mula. Carmen se sentaba junto a Ernesto, abrazada a la manta, con los ojos aún brillantes por la adrenalina de la noche. Él sentía que algo estaba a punto de salir, algo que ella había estado guardando desde que subió al camión. «Ernesto», comenzó Carmen, con la voz temblorosa, «hay algo que no le he contado, algo importante». Él giró un poco la cabeza hacia ella, atento. «Neta, doña Carmen, puede decirme lo que sea. Lo que importa es que lleguemos bien y que usted esté segura». Un instante de silencio llenó la cabina. La luz de los faros reflejaba sus gestos, iluminando la seriedad en sus ojos. Carmen respiró hondo y finalmente habló. «Estoy huyendo de mi familia. No es algo que pueda explicar rápido, pero hay cosas que no pueden quedar sin resolver y no podía quedarme ahí». Ernesto sintió un escalofrío. La palabra huir cargaba un peso que no se podía ignorar. La adrenalina de la noche pasada ya no era solo por la tormenta. Ahora había un peligro emocional y social que él debía comprender y manejar. «Neta, doña Carmen, ¿qué pasó?». «No son cosas bonitas», respondió ella bajando la mirada. «Problemas con mi hijo, decisiones que tomé y que no fueron entendidas, personas que no querían que me moviera y que me hicieron sentir que no tenía otra salida». Ernesto asintió lentamente, procesando la información. Cada palabra cambiaba su perspectiva. Cada detalle hacía que la responsabilidad sobre sus hombros se volviera más intensa. «Entonces, no solo estoy manejando en una tormenta literal, también en una tormenta de su vida». «Sí», dijo Carmen con un hilo de voz. «Y ahora estoy aquí con usted, confiando en que no me deje sola en esto». La tensión en la cabina aumentó. No se trataba solo de clima o carretera. El misterio de Carmen ahora se volvía tangible y real. Ernesto sentía que la decisión de ayudarla lo llevaba directo a un conflicto que podría cambiar su vida y que la ruta se había convertido en escenario de un dilema moral profundo. «Neta, doña Carmen, no sé cómo manejar algo así», admitió, «pero mientras yo esté al volante, nadie nos va a hacer daño. No va a pasar nada mientras esté yo aquí». Ella lo miró sorprendida y agradecida. «Gracias, Ernesto. De verdad, nadie había sido tan directo conmigo, ni me había dado tanta seguridad en mucho tiempo». Segunda sección. La carretera se volvió más oscura y la lluvia ligera volvió a golpear el techo de la mula. Ernesto sentía que cada curva era un recordatorio de la responsabilidad que ahora tenía. No solo debía llevarla a salvo físicamente, sino también protegerla de quienes podrían hacerle daño por el conflicto familiar que Carmen había mencionado. «¿Cree que alguien vendrá por mí?», preguntó Carmen, con un temblor apenas perceptible. «Neta, no lo sé», contestó Ernesto, «pero no voy a dejar que eso pase. Tenemos que seguir y hay que estar atentos. La ruta no nos va a perdonar un descuido».
Mientras avanzaban, cada sombra, cada crujido de la mula sobre los charcos aumentaba la tensión. Ernesto sabía que el peligro podía aparecer de varias formas. La tormenta ya no era solo física, sino social, emocional, con posibles enemigos invisibles. Carmen se acercó un poco más a él buscando seguridad. «Ernesto, ¿cree que hice lo correcto?», le preguntó con voz débil. «Neta, sí», respondió él firme. «Lo que hizo fue buscar protección, buscar una manera de seguir adelante. Eso no es malo. Y mientras esté aquí, la ruta la respalda, aunque suene raro». La complicidad creció. Ernesto no solo se comprometía a proteger a Carmen, sino que su percepción del viaje cambió completamente. Ahora cada decisión estaba cargada de consecuencias y cada kilómetro avanzaba con una tensión que mezclaba emoción, miedo y responsabilidad. Tercera sección. El paisaje nocturno, apenas iluminado por los faros, parecía lleno de señales ocultas. Cada curva los acercaba más al destino, pero también a la incertidumbre. Carmen comenzó a compartir fragmentos más concretos de su vida: la relación con su hijo, los malentendidos que la habían separado de su familia, los riesgos que corría si alguien la encontraba. Cada palabra reforzaba la sensación de urgencia y peligro. «Ernesto», dijo con un hilo de voz, «hoy confío en usted más de lo que he confiado en nadie en años». «Neta, doña Carmen», respondió él, «esa confianza no la voy a traicionar. Mientras esta mula ruja, nadie nos va a detener». La tensión crecía con cada kilómetro, pero también lo hacía la conexión entre ellos. Cada de la conversación, cada confesión, hacía que ambos se sintieran más unidos y que la carretera ya no fuera solo un trayecto. Era un espacio donde la vulnerabilidad, la responsabilidad y el misterio convergían. Ernesto ajustó la velocidad, respirando hondo. Sabía que la verdadera prueba estaba por venir y que ahora, más que nunca, su instinto de protector y su experiencia en la ruta serían decisivos. La historia de Carmen había cambiado la perspectiva de todo. La tormenta física, la oscuridad de la carretera y los obstáculos de la noche se mezclaban con un conflicto humano que los empujaba hacia el clímax inevitable. La lluvia había cesado por completo, dejando un silencio casi absoluto en la ruta. La mula avanzaba con paso firme, aunque cada curva y cada charco recordaban a Ernesto que la carretera no perdona errores. La tormenta había sido un preámbulo. Ahora el verdadero dilema estaba en su mente. Cada kilómetro que recorría lo enfrentaba a una decisión que podía cambiarlo todo. Al llegar a un cruce iluminado apenas por un viejo poste de luz parpadeante, Ernesto frenó la mula. Frente a él, dos caminos, uno más corto, seguro y conocido, otro más largo, oscuro y lleno de pendientes, pero que lo llevaría directamente al refugio que Carmen había mencionado. Por primera vez, su instinto y la lógica chocaban frontalmente. Carmen lo miró con ojos expectantes. «Ernesto, ¿qué haremos?», preguntó, la voz casi un susurro. Él respiró hondo, con la mano firme sobre el volante. «Neta, esto no es fácil. Puedo tomar la ruta segura, pero no sé si eso la protege de lo que viene. O podemos arriesgar con la otra, que es más directa, pero peligrosa». El silencio cayó sobre ellos como un manto pesado, y cada segundo parecía estirarse interminablemente. «¿Usted confía en mí?», ella asintió levemente. «Sí, confío en usted». Ernesto sintió un nudo en la garganta. No era solo una decisión de carretera, era un acto moral: proteger a Carmen a toda costa o priorizar su rutina y seguridad personal. La presión de la responsabilidad lo aplastaba. Finalmente, pisó el acelerador hacia el camino oscuro, tomando la decisión que sabía que definiría su destino y el de Carmen. El tramo era más estrecho, con curvas pronunciadas y ramas que rozaban los laterales del camión. La visibilidad era mínima y cada sombra parecía un riesgo potencial. Ernesto ajustaba los espejos y controlaba cada movimiento de la mula con precisión quirúrgica.
Carmen se aferraba al asiento, cada respiración suya aumentando la tensión en la cabina. «Ernesto», dijo ella con voz temblorosa, «no sabía que la ruta podía ser tan difícil». «Neta», contestó él, «así es la vida en la carretera. A veces uno cree que controla todo, pero la ruta tiene sus propias reglas». Un tronco caído apareció repentinamente en medio del camino. Ernesto giró el volante de golpe y la mula se inclinó peligrosamente, rozando el borde del acantilado. Carmen gritó y el corazón de Ernesto pareció saltar de su pecho. Con una maniobra perfecta logró estabilizar el camión. La adrenalina los envolvió y la sensación de que cada segundo podía ser decisivo creció exponencialmente. «Órale», susurró él. «Esto no es juego, cada decisión cuenta». La ruta no solo ponía a prueba su experiencia, ahora cada elección moral estaba directamente ligada a la seguridad de Carmen y a su propia integridad. Mientras la mula retomaba su avance, Ernesto reflexionaba. ¿Había hecho lo correcto? Podría haber tomado la ruta segura, evitando riesgos, pero entonces no habría estado cumpliendo con la responsabilidad que sentía hacia Carmen. Cada kilómetro por este camino oscuro era un recordatorio de que la vida, como la carretera, a veces exige que uno arriesgue todo para hacer lo correcto. Carmen lo miró y rompió el silencio. «Ernesto, gracias por elegirme. Sé que esto no es fácil». Él asintió con un nudo en la garganta. «Neta, doña Carmen, no sé qué nos espera adelante, pero lo que sé es que no la voy a dejar sola. Mientras esta mula ruja, nadie nos va a hacer daño». La conexión entre ellos se volvió más fuerte en ese momento. La decisión tomada no solo definía el trayecto físico, sino también el vínculo humano. Confianza, responsabilidad y solidaridad mezcladas en la cabina del camión mientras la oscuridad los envolvía. El tramo final, antes del refugio, era escabroso. Charcos profundos, rocas sueltas y la pendiente aumentaban el riesgo de cualquier movimiento en falso. Ernesto ajustó la velocidad y la dirección, cada músculo en tensión. Carmen lo observaba, sabiendo que dependía completamente de su experiencia y de su instinto. «Ernesto», susurró, «¿qué vamos a encontrar allá?» «Neta, no lo sé», respondió él con firmeza. «Pero lo que importa es que lleguemos juntos. Después veremos qué pasa». Cada curva superada, cada obstáculo sorteado, fortalecía la confianza entre ambos y reforzaba la sensación de que la decisión tomada era la correcta. La ruta oscura, llena de riesgos, se había convertido en una metáfora de la elección moral de Ernesto. Enfrentar lo desconocido por proteger a alguien más, aunque eso significara exponerse a peligros que no podía controlar. La noche estaba lejos de terminar, pero Ernesto sentía que pase lo que pase, había tomado la única decisión que podía dar sentido a todo lo vivido hasta ahora. La ruta no solo los llevaba al refugio, los llevaba a enfrentar las consecuencias de su elección y a probar que el coraje y la humanidad a veces son más importantes que la seguridad personal. El cielo seguía gris y pesado, con nubes bajas que amenazaban con descargar otra lluvia sobre la carretera. La mula avanzaba despacio, cada giro del volante exigiendo precisión absoluta. Ernesto sentía que el riesgo aumentaba con cada kilómetro y que no solo la tormenta era un peligro. Algo más se movía en la oscuridad, acechando la ruta y la seguridad de Carmen. Al tomar una curva pronunciada, un crujido metálico estremeció la mula. Ernesto golpeó ligeramente el volante y detuvo el vehículo a un lado. Revisó la parte trasera. Una de las cadenas que aseguraba la carga se había aflojado, balanceándose con cada movimiento del camión. El motor seguía rugiendo, pero cada segundo sin ajustar la cadena aumentaba la posibilidad de un accidente. «¡Órale!», susurró Ernesto. «Esto no es juego». Carmen observaba en silencio, apretando los brazos alrededor de la manta. «Ernesto, ¿está bien?», preguntó preocupada.
Sí, pero tenemos que actuar rápido. Si esto se suelta del todo, nos puede costar caro. Con manos firmes y experiencia de décadas en la ruta, ajustó la cadena mientras Carmen lo ayudaba a sostenerla. La tensión del momento era tangible y cada segundo contaba. Cuando terminó, la mula volvió a avanzar, pero él dejó claro que la ruta no perdona errores y que cada obstáculo pone a prueba su concentración y decisión. No habían recorrido más de unos kilómetros cuando, de repente, un faro apareció detrás de ellos. Otro vehículo los seguía de cerca, luces altas que cegaban parcialmente a Ernesto. Su instinto le dijo que no era casualidad. «Órale», murmuró, frunciendo el ceño. «No estamos solos». El miedo se mezcló con la adrenalina. Carmen se aferró al asiento y Ernesto sintió la responsabilidad de protegerla más allá de la carretera. Ahora también debía evaluar una posible amenaza externa. Ajustó la velocidad, variando su posición en la carretera para dificultar que lo siguieran de cerca. Cada maniobra era un equilibrio entre mantener la seguridad y no perder tiempo. «No se preocupe, doña Carmen», dijo tratando de mantener la calma. «Mientras yo maneje, nadie nos va a alcanzar. Solo hay que estar alerta». Él aumentó la tensión. El enemigo no estaba claramente definido, pero su presencia era real y cercana. Cada curva, cada sombra, mantenía la adrenalina al máximo. Apenas unos minutos después, otra lluvia intensa comenzó a golpear el parabrisas, mezclándose con el barro que levantaban los charcos. La visibilidad se redujo a pocos metros y la carretera se volvió más resbaladiza. Ernesto pisó suavemente el freno y ajustó el volante. La sensación de peligro era física y emocional. Cada movimiento podía ser decisivo. «Ernesto», susurró Carmen, su voz temblando. «Esto es demasiado. No sé si voy a aguantar». «Neta, lo sé», dijo él respirando profundo. «Pero vamos a salir de esta. Solo hay que mantener la calma y concentrarnos». El sonido del agua golpeando la mula, mezclado con el rugido del motor y los crujidos de ramas cercanas, creó un ambiente de tensión extrema. Cada kilómetro avanzaba con esfuerzo y cada obstáculo superado reforzaba la sensación de que Ernesto estaba actuando con valentía, enfrentando no solo la carretera, sino todos los riesgos que la acompañaban. De repente, un tronco gigante bloqueó parcialmente el carril. Ernesto reaccionó de inmediato. Pisó el freno, giró el volante y maniobró la mula con precisión, evitando que el vehículo cayera en la cuneta. Carmen gritó y la adrenalina golpeó con fuerza en ambos. «Órale», murmuró Ernesto. «Esto sí que fue cerca». Mientras el camión retomaba el camino, ambos respiraban agitadamente, con el corazón latiendo al ritmo del motor. Cada obstáculo, cada problema mecánico, cada sombra y cada amenaza externa se habían convertido en una prueba de valentía y decisión. La carretera no era solo un espacio físico, era un escenario donde la determinación, la experiencia y la protección se mezclaban, forzando a Ernesto a tomar decisiones rápidas y precisas. Cada reforzaba la tensión y preparaba el terreno para lo que vendría. Un enfrentamiento directo con la incertidumbre, la amenaza y la responsabilidad. Ernesto miró por el retrovisor y murmuró: «Órale, hoy la ruta nos va a poner a prueba más que nunca. Y yo no pienso fallarle a nadie». La noche continuaba, intensa y desafiante, mientras cada kilómetro los acercaba al clímax de su viaje, donde la carretera, el peligro y los secretos de Carmen iban a converger en una prueba que ninguno de los dos olvidaría. La lluvia había cedido, pero el asfalto seguía resbaladizo, reflejando las luces largas de la mula. Cada curva exigía concentración máxima, pero Ernesto sentía que algo había cambiado. El miedo que había dominado la noche anterior comenzaba a mezclarse con confianza y determinación. Carmen lo observaba, aún algo tensa, pero con una mirada más tranquila.
El vínculo entre ellos se estaba fortaleciendo con cada kilómetro compartido. Ernesto maniobraba la mula entre charcos y ramas caídas, ajustando la velocidad con precisión. Carmen observaba cada movimiento y por primera vez no estaba paralizada por el miedo. «Órale», susurró ella. «Usted maneja increíble, Ernesto». «Neta, la mula me ayuda, pero la experiencia también cuenta», respondió él sonriendo. «Lo importante es seguir avanzando sin importar los obstáculos». Cada kilómetro superado era un pequeño triunfo, un recordatorio de que podían confiar el uno en el otro. La tensión de la noche anterior había dado paso a un ritmo compartido, donde los silencios también hablaban y los gestos pequeños transmitían apoyo y comprensión. Mientras cruzaban un tramo de ruta más despejado, Carmen rompió el silencio. «Nunca pensé que un viaje en camión pudiera ser tan emocionante», dijo, intentando sonreír. Ernesto rió suavemente, sintiendo alivio por la ligereza del momento. Neta, si me hubieran dicho hace años que estaría cuidando a alguien así en plena tormenta, no lo habría creído». El intercambio de humor fue una válvula de escape que fortalecía la cercanía entre ellos, reduciendo la tensión sin eliminarla por completo. Cada sonrisa, cada comentario ligero, funcionaba como un puente que unía sus experiencias y los preparaba para los desafíos que aún venían. El camino se volvió nuevamente más estrecho, con rocas dispersas que dificultaban la conducción. Ernesto vio un tronco parcialmente oculto entre la vegetación y reaccionó de inmediato. Giró el volante y aceleró ligeramente para evitarlo, logrando mantener la mula estable. Carmen soltó un pequeño grito, pero luego sonrió al darse cuenta de que él había manejado la situación con calma y precisión. «Neta, Ernesto, no sé cómo lo hace», dijo. «Cada movimiento suyo me da seguridad». «No es magia, doña Carmen», respondió él. «Es experiencia y instinto. La ruta enseña rápido si uno sabe escuchar». Cada obstáculo superado reforzaba la relación entre ellos y demostraba que podían enfrentar lo inesperado juntos. Mientras la mula avanzaba por un tramo más recto, Carmen comenzó a hablar de su vida, compartiendo recuerdos y pequeñas anécdotas familiares que hasta ese momento había guardado. «Mi hijo», dijo, la voz cargada de nostalgia. «No es fácil tomar distancia de quien amas, aunque sea necesario. A veces uno se siente culpable por sobrevivir mientras otros esperan que uno siga ciertas reglas». Ernesto la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, y comprendió que el viaje ya no era solo físico. Cada kilómetro avanzaba no solo hacia un destino, sino hacia un entendimiento mutuo. «Neta, doña Carmen, entiendo lo que dice», dijo él. «A veces uno tiene que seguir adelante, aunque el camino esté lleno de riesgos. Lo importante es que se mantenga firme y cuide de lo que vale». Un momento de vulnerabilidad compartida que fortalecía el lazo entre ellos y reforzaba la sensación de que la ruta los estaba transformando. A medida que avanzaban, Ernesto notó señales de actividad a lo lejos, luces que parpadeaban en la distancia, movimientos rápidos que podían ser animales o personas. Su instinto de veterano le decía que la ruta aún guardaba sorpresas y que el viaje estaba lejos de terminar. «Doña Carmen», dijo con voz seria, «lo que viene todavía puede ser complicado. Hay que estar atentos y preparados». Ella asintió, con determinación mezclada con un toque de miedo. «Confío en usted, Ernesto. Sé que no me va a dejar sola». El vínculo entre ellos se fortalecía mientras la tensión se mantenía, preparando el terreno para los próximos desafíos y la escalada hacia el clímax de la historia. Cada kilómetro recorrido reforzaba la complicidad, la confianza y la determinación compartida. La carretera, aunque todavía peligrosa, comenzaba a sentirse menos como un enemigo y más como un camino donde ambos podían avanzar juntos, enfrentando lo inesperado
y construyendo un lazo que ninguno de los dos olvidaría. La carretera amanecía cubierta de neblina y la mula avanzaba lenta pero firme. La noche había dejado un rastro de barro y charcos que todavía brillaban bajo la luz del sol filtrada. Ernesto sentía la tensión acumulada de los días anteriores, pero también una calma inusual. La ruta, los obstáculos y la tormenta de la noche pasada lo habían hecho más consciente de sus capacidades y de la necesidad de confiar en su instinto. Carmen, a su lado, parecía más serena, aunque sus ojos seguían atentos a cada curva y sombra. Al tomar una curva pronunciada, un derrumbe parcial bloqueaba la mitad del carril. Ernesto frenó en seco y examinó la situación. Piedras y barro hacían que el paso fuera delicado. La adrenalina subió, pero él respiró hondo y recordó sus años en la carretera. Con paciencia y maniobras precisas, logró esquivar los obstáculos, manteniendo la mula estable. Carmen soltó un pequeño suspiro de alivio. «Neta, no sé cómo hace esto», dijo mirando la precisión de sus movimientos. «Cada decisión suya parece medida, pero también arriesgada». «Así es la ruta, doña Carmen», respondió Ernesto sonriendo levemente. «Uno aprende rápido que los riesgos son inevitables. Lo importante es cómo los enfrentamos. La capacidad de mantener la calma, confiar en el instinto y adaptarse a lo inesperado se volvía esencial». Más adelante, la ruta se volvió más estrecha y con curvas pronunciadas. Ernesto notó que Carmen había dejado de temblar y su mirada estaba firme, observando la carretera con atención. Por primera vez, él sintió que podía contar con su compañía de manera activa. Cuando indicó un cambio de velocidad o una desviación, Carmen lo entendió de inmediato, colaborando sin palabras. «Órale», murmuró Ernesto. «Así se hace. Estamos en esto juntos». Carmen sonrió y un momento de complicidad surgió. La tensión disminuyó ligeramente, reemplazada por la confianza compartida. Cada en el trayecto reforzaba el lazo entre ellos y les enseñaba que, incluso en los momentos más peligrosos, podían apoyarse mutuamente. Un tronco caído bloqueó parte del camino, y mientras Ernesto maniobraba para esquivarlo, un charco profundo lo hizo perder tracción por un instante. La mula derrapó ligeramente y el corazón de ambos se detuvo por un segundo. Pero Ernesto reaccionó rápido, ajustando el volante y controlando la velocidad. Carmen soltó un pequeño grito, y él la calmó con un gesto y palabras firmes. «Tranquila, doña Carmen. La ruta nos pone pruebas, y esta solo nos recuerda que podemos salir adelante si confiamos en nosotros mismos». Él no solo resolvió el obstáculo físico, sino que reforzó la lección emocional. Enfrentar riesgos y aprender de ellos fortalece la confianza y la resiliencia. Ernesto comprendió que cada experiencia, incluso peligrosa, era una oportunidad de crecimiento y enseñanza para ambos. Mientras la mula avanzaba por un tramo recto, Carmen comenzó a hablar de sus miedos y decisiones. «Ernesto, nunca pensé que alguien pudiera confiar tanto en mí en tan poco tiempo», dijo con la voz suave pero firme. «Y ahora entiendo que uno puede aprender a depender de otros, aunque siempre haya miedo». Ernesto la miró por el retrovisor, sintiendo un profundo respeto por su fortaleza. «Neta, doña Carmen, yo también aprendo. Esta ruta y usted me enseñan a no subestimar la confianza ni el instinto. A veces uno piensa que todo está bajo control, pero lo importante es adaptarse y seguir adelante». Este consolidó la conexión emocional. Los obstáculos ya no eran solo físicos, sino también oportunidades para fortalecer la relación y demostrar que podían superar cualquier desafío juntos. A medida que avanzaban, la carretera mostraba señales de posibles complicaciones, curvas cerradas, rocas sueltas y restos de árboles caídos. Ernesto ajustó la velocidad, consciente de que cada obstáculo requeriría atención, paciencia y rapidez. Carmen, ahora más confiada, lo ayudaba a anticipar cambios en el terreno,
demostrando que la colaboración mutua era fundamental. «Doña Carmen, lo que viene puede ser más difícil», dijo él con voz firme, «pero sé que podemos manejarlo juntos». Ella asintió, y su mirada reflejaba determinación. «Sí, confío en usted, Ernesto». Cada kilómetro recorría enseñándoles que la resiliencia no solo se demuestra sobreviviendo a la ruta, sino también aprendiendo a confiar en uno mismo y en quienes están a nuestro lado. Cada resolvía un obstáculo y al mismo tiempo preparaba la tensión para los siguientes desafíos, acercándolos paso a paso hacia el clímax de la historia. La carretera se extendía frente a ellos, impredecible y desafiante, pero Ernesto y Carmen ahora estaban listos. La experiencia, la confianza mutua y la resiliencia adquirida les daban la fuerza necesaria para enfrentar lo que aún estaba por venir. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las montañas, pintando la carretera de tonos dorados y anaranjados. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos dispersos y un olor a tierra húmeda que impregnaba la cabina de la mula. Ernesto conducía con cuidado, pero en su mente no estaba solo la carretera. Los días intensos de tormenta, revelaciones y decisiones difíciles lo habían puesto a reflexionar sobre su vida, la soledad que había abrazado durante décadas y la inesperada compañía que Carmen le había ofrecido. Ernesto soltó un suspiro profundo mientras ajustaba el volante. «Neta», murmuró para sí mismo. Uno pasa años en la carretera pensando que todo está bajo control, que la soledad es cómoda, que no hace falta nadie más. Pero hoy aprendí que eso no es verdad. Carmen lo miró, notando el cambio en su tono. «Ernesto, ¿qué piensa?», preguntó con curiosidad y una pizca de timidez. «Pienso que uno subestima la importancia de la gente que aparece en tu camino», dijo él con voz reflexiva. «No es solo la ruta, no son solo los kilómetros, es la conexión, la confianza, la compañía que te ayuda a seguir adelante cuando todo parece complicado». El aquí no era un evento físico, sino emocional. La aceptación de Ernesto de que la ruta y la vida son más llevaderas cuando uno se abre a confiar y a dejar que otros sean parte de su viaje. Carmen, animada por la confesión, respiró profundo y habló. «Yo también aprendí algo, Ernesto. Creía que debía cargar con todo sola, que mostrar miedo o pedir ayuda era debilidad. Pero hoy veo que no es así. Confiar en alguien no te hace menos fuerte, te hace más humana». Ernesto asintió, mirando la silueta de las montañas a lo lejos. «Sí, y eso es algo que uno aprende en los caminos difíciles. La ruta pone pruebas, sí, pero también enseña lo que realmente importa. Él, no solo enfrentando obstáculos físicos, sino también internos. Miedos, desconfianzas y la percepción de la soledad se transformaban en aprendizaje y resiliencia compartida. La mula avanzaba por un tramo recto rodeada de viñedos y lomas doradas por la luz del sol. Carmen, con la mirada en el horizonte, habló con suavidad. «Ernesto, nunca pensé que una carretera pudiera enseñarme tanto sobre mí misma y sobre los demás». «Neta», respondió él con una sonrisa leve, «la ruta siempre enseña, pero pocas veces uno se da cuenta hasta que está en medio de los problemas. Hoy aprendí que no solo se trata de llegar, sino de cómo y con quién recorres el camino». Era un aprendizaje mutuo, una introspección compartida que fortalecía la relación y preparaba emocionalmente a ambos para los próximos desafíos y la resolución de la historia. Carmen bajó la mirada, jugando con los dedos, y confesó: «Nunca me sentí tan vulnerable y al mismo tiempo tan protegida. Es raro, pero creo que necesitaba esto, alguien que me escuchara, que me cuidara sin juzgarme». Ernesto suspiró, sintiendo un nudo en la garganta. «Neta, doña Carmen, yo tampoco pensé que alguien pudiera aparecer así en mi camino, pero hoy siento que aprendí algo importante. La vulnerabilidad no es debilidad, es honestidad, y la honestidad nos hace fuertes.
La vulnerabilidad compartida se convertía en un vínculo profundo y genuino, esencial para enfrentar lo que aún estaba por venir. A medida que la ruta avanzaba entre curvas suaves y lomas doradas, Ernesto ajustó la velocidad y miró a Carmen. «Lo que viene no va a ser fácil», dijo, «pero sé que podemos manejarlo. Hoy aprendimos a confiar, a adaptarnos, a ser resilientes, y eso nos va a ayudar». Carmen sonrió levemente con ojos brillantes. «Sí, juntos podemos». Cada kilómetro recorría consolidaba la idea de que los obstáculos de la vida, igual que los de la carretera, se superan mejor con confianza, empatía y coraje. Él mostrando que la introspección y el aprendizaje compartido fortalecían no solo su vínculo, sino también su capacidad de enfrentar lo desconocido. La carretera frente a ellos ya no era solo un camino físico, era un espacio donde la resiliencia, la confianza y la conexión humana se habían convertido en el motor que los impulsaba hacia el clímax de la historia. El horizonte comenzó a iluminarse con los primeros rayos del sol, reflejando los techos de la ciudad que se asomaba al final de la ruta. Ernesto aceleró la mula con cuidado, consciente de que cada segundo que pasaban en la carretera los acercaba a un momento decisivo, el encuentro con la nieta de Carmen. La emoción en el aire era palpable, mezclada con el cansancio y la adrenalina de días intensos sobre el asfalto. A medida que la mula descendía por la última pendiente, antes de entrar a la ciudad, se empezaron a ver luces, comercios y vehículos circulando. La sensación de seguridad aumentó, pero también lo hizo la tensión. Ernesto sabía que todo lo que habían pasado los últimos días había sido para llegar a este momento, y que cualquier error podía arruinar la espera que Carmen había tenido durante tanto tiempo. «Mire, doña Carmen», dijo, señalando los primeros edificios, «ya casi llegamos». Ella respiró profundo, intentando controlar la emoción que se le escapaba en forma de pequeñas lágrimas. «Neta, no sé cómo agradecerle, Ernesto. No sé si alguna vez alguien hizo algo así por mí». Ernesto sonrió levemente, pero sus ojos seguían atentos a la carretera y al tráfico. «No hace falta agradecerme», dijo. «Lo importante es que llegue a donde tiene que estar». Después de días de tensión y peligro, la ciudad aparecía como un refugio prometido y la expectativa creaba un momento de alta intensidad emocional. Al entrar en las calles más céntricas, el tráfico se hizo más denso y las luces de los semáforos iluminaban cada curva. Ernesto maniobraba la mula con precisión, consciente de que cada movimiento debía ser exacto para evitar accidentes y mantener la calma de Carmen. «¿Está nerviosa?», preguntó, viendo cómo ella apretaba la manta contra su pecho. «Sí y no», dijo Carmen, sonriendo débilmente. «Nunca pensé que este momento fuera tan importante, no solo por llegar, sino porque es mi nieta. No la he visto en mucho tiempo». Ernesto asintió, entendiendo que la importancia de la llegada no era solo física, sino emocional. Cada semáforo, cada curva y cada paso por la ciudad aumentaban la tensión y la expectativa, preparando el terreno para el encuentro final. A medida que se acercaban al punto de encuentro, Carmen comenzó a temblar ligeramente, y Ernesto sintió la necesidad de mantenerla tranquila. «Tranquila, doña Carmen, ya casi estamos. Solo hay que mantener la calma y respirar». Ella asintió, y por un instante se permitió cerrar los ojos, dejando que la emoción la invadiera. La ciudad estaba llena de ruido y movimiento, pero para ambos el tiempo parecía ralentizarse. Cada kilómetro final se volvía un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de los obstáculos que habían superado juntos. La emoción contenida mezclada con el miedo de que algo pudiera salir mal en los últimos metros. Finalmente, la mula se detuvo frente a una pequeña casa donde un jardín decorado con flores de colores llamaba la atención.
Ernesto apagó el motor y Carmen bajó lentamente, respirando profundo. Desde la puerta, una niña apareció corriendo, la nieta que Carmen no veía hacía años. «Abuela», gritó la niña lanzándose a sus brazos. Carmen la abrazó con fuerza, lágrimas recorriendo su rostro. Ernesto observó la escena en silencio, sintiendo un alivio profundo mezclado con orgullo. Habían llegado, habían superado la tormenta, los obstáculos y la incertidumbre. El viaje físico y emocional llegaba a un punto de resolución parcial, mientras la conexión humana y la valentía demostrada se reflejaban en cada gesto y mirada. Mientras Carmen y su nieta se abrazaban, Ernesto respiró hondo y se permitió un momento de introspección. «Neta», murmuró, «esto es lo que hace que valga la pena cada kilómetro, cada riesgo. No es solo llegar, es lo que se logra al cuidar a alguien, al confiar y al compartir un camino que cambia vidas». Carmen lo miró y le sonrió, comprendiendo que su viaje no solo había sido físico, sino también emocional y transformador. «Gracias, Ernesto», dijo, «por todo, sino un momento de aprendizaje, crecimiento y conexión, dejando abierta la posibilidad de nuevos caminos y desafíos para ambos». La ciudad despertaba lentamente con los primeros rayos del sol, y el murmullo de la vida cotidiana llenaba el aire. Autos, voces, pájaros cantando entre los edificios. Ernesto se sentó al volante de la mula, observando a Carmen junto a su nieta. La mujer reía suavemente, abrazando a la niña con una mezcla de amor y alivio que le recordaba a Ernesto por qué cada kilómetro del viaje había valido la pena. Mientras arrancaba la mula para continuar su camino, Ernesto permitió que su mente repasara lo vivido. La tormenta, los obstáculos, la tensión con Raúl, el chingón, y la decisión de seguir con Carmen en lugar de mantener la rutina segura y solitaria. Cada recuerdo le mostraba un cambio interno, una transformación que la carretera había sembrado en él. «Neta», murmuró respirando hondo, «no es solo manejar kilómetros, es aprender a manejar la vida también. Cada decisión, cada riesgo, me enseñó que la soledad no es siempre la respuesta, que cuidar de alguien más puede abrir caminos que uno ni siquiera sospechaba». El viaje no había sido solo físico, sino emocional y moral, y ahora podía reconocer su propio crecimiento. Carmen se separó un poco de su nieta y miró a Ernesto con determinación. «Hoy entiendo que huir no es cobardía, sino supervivencia», dijo, con voz firme. «Y también que uno puede recuperar la fuerza para seguir adelante, incluso después de años de miedo y decisiones difíciles». Ernesto asintió, viendo en sus ojos el brillo de alguien que había encontrado renovada confianza. «Neta, doña Carmen, eso es lo más importante, aprender de lo vivido, usar la experiencia para enfrentar lo que viene. La ruta nos enseñó eso a los dos». Mientras Ernesto preparaba la mula para reanudar su ruta, Carmen se acercó y le ofreció una sonrisa cálida y sincera. «No sé cómo agradecerle», dijo. «Lo que hizo por mí y por mi nieta no se olvida». «No hace falta, doña Carmen», respondió Ernesto. «La ruta nos pone a prueba, sí, pero también nos da la oportunidad de hacer lo correcto. Hoy aprendí que no siempre se trata de llegar primero, sino de cuidar de quienes cruzan tu camino». La experiencia compartida había creado un lazo que iba más allá del trayecto físico. Era un vínculo basado en confianza, respeto y aprendizaje mutuo. La mirada de Carmen se perdió en el horizonte mientras abrazaba a su nieta. «Ahora puedo enfrentar lo que venga», dijo con convicción. «Siento que tengo fuerzas para retomar mi vida y tomar decisiones sin miedo». Ernesto observó la escena y sintió satisfacción. El viaje había logrado más que llevarla a un lugar seguro. Había permitido que ambos descubrieran su capacidad de resiliencia, confianza y crecimiento. Sí, y uno aprende que cada obstáculo, cada decisión, tiene su lección. La ruta nos enseñó a los dos.
sino también el desarrollo emocional de los personajes, preparándolos para el cierre del viaje. Mientras Ernesto se acomodaba en la mula para reanudar su ruta, Carmen le hizo un gesto de despedida, sus ojos reflejando gratitud y determinación. «Hasta siempre, Ernesto», dijo. «No olvidaré esto». «Neta, doña Carmen», respondió él, con un leve nudo en la garganta. «Cuídese y recuerde lo que aprendimos. La vida, como la carretera, siempre nos pone pruebas. Y también nos da oportunidades para crecer». Ernesto entendía que su viaje lo había cambiado, haciéndolo más humano y consciente de la importancia de la conexión, mientras Carmen enfrentaba su futuro con fuerza renovada y claridad emocional. La ruta continuaba frente a él, interminable y llena de promesas, recordándole que cada viaje deja lecciones que trascienden kilómetros, tormentas y obstáculos, y que a veces los caminos que tomamos para ayudar a otros terminan enseñándonos más sobre nosotros mismos de lo que jamás imaginamos. La mula avanzaba por la carretera desierta, con el sol cayendo lentamente sobre el horizonte. Las sombras se alargaban sobre el asfalto, y cada kilómetro recorrido parecía susurrar promesas de rutas desconocidas y nuevas oportunidades. Ernesto miraba hacia adelante. La carretera frente a él era infinita, pero algo había cambiado. Ya no conducía solo por rutina ni por trabajo. Cada giro del volante estaba marcado por todo lo vivido, por las decisiones difíciles, por Carmen y por la experiencia que ahora llevaba consigo. El último tramo antes de salir de la ciudad estaba despejado. Ernesto redujo la velocidad y respiró profundo. Su viaje con Carmen había llegado a su fin físicamente, pero el impacto emocional seguía presente. Cada recuerdo de tormentas, curvas peligrosas y decisiones críticas se mezclaba con la satisfacción de haber logrado algo más que llegar. Habían construido confianza, aprendido sobre resiliencia y descubierto la importancia de la conexión humana. «Neta», murmuró para sí mismo, «no solo llegamos a destino, llegamos más lejos de lo que esperaba». La conclusión física del viaje contrastaba con la amplitud emocional que quedaba abierta, mostrando que el verdadero trayecto no siempre se mide en kilómetros. Mientras la mula avanzaba por caminos rurales nuevamente, Ernesto miraba los campos y pequeñas casas a los lados. Recordaba los obstáculos de la ruta, la tormenta intensa y los momentos de tensión con Raúl, el chingón. Todo había servido como lecciones para enfrentar la vida, entender la importancia de cada decisión y reconocer que la vulnerabilidad y la confianza compartida fortalecen a las personas. «Neta, esta ruta me enseñó más de lo que imaginé», dijo en voz alta, aunque solo Carmen, que viajaba como recuerdo en su memoria, parecía escucharlo. «Cada kilómetro, cada problema, todo fue para recordarme que la vida no se trata solo de llegar, sino de cómo se viaja y con quién». Mientras el camión cruzaba un puente que sobrevolaba un río tranquilo, Ernesto permitió que sus pensamientos fluyeran libremente. Se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había subido a la mula días atrás. La soledad, que antes parecía cómoda y necesaria, había dado paso a un reconocimiento de que compartir, proteger y confiar en otros podía ser igual de gratificante. «Neta», murmuró, «nunca pensé que un viaje así me cambiara tanto, pero ahora sé que no importa cuánto tiempo uno pase en la carretera, lo que uno aprende de los demás es lo que marca la diferencia». La intensidad de este que se percibía mientras conducía, con la carretera como testigo silencioso de su evolución emocional. A medida que los kilómetros pasaban, Ernesto reflexionaba sobre la ruta, siempre presente, infinita, impredecible. Era un símbolo de la vida misma, con obstáculos, curvas inesperadas y paisajes hermosos que uno apenas se toma el tiempo de apreciar.
Comprendió que cada encuentro, cada desafío, había sido parte de un aprendizaje mayor y que la ruta nunca termina realmente. Siempre habrá nuevas oportunidades y personas que cruzarán su camino. La ruta sigue, y nosotros también, murmuró con un suspiro de satisfacción. Solo hay que estar listos para lo que venga. Pero la metáfora de la carretera continuaba abierta, preparando al lector para una conclusión que mezcla resolución y posibilidades futuras. Mientras el sol desaparecía tras el horizonte, la mula avanzaba con firmeza. Ernesto sabía que la historia con Carmen había terminado en lo físico, pero no en lo emocional. Se preguntaba qué habría sido de Raúl, qué desafíos nuevos surgirían y cómo las lecciones aprendidas en este viaje influirían en su forma de enfrentar el resto de la vida. Neta, dijo, mirando al cielo naranja, no sé qué viene después, pero sé que estoy listo para cualquier camino que se presente. Los personajes habían cambiado, pero la carretera seguía siendo un símbolo de lo desconocido, de nuevas oportunidades y encuentros que siempre estarán por delante. La sensación de cierre físico se mezclaba con la expectativa emocional, dejando al lector reflexionando sobre el valor de los viajes, la confianza y la resiliencia. La mula avanzaba, y con ella, Ernesto se adentraba en nuevos caminos, consciente de que la vida, como la carretera, siempre tendrá curvas, obstáculos y sorpresas que lo desafiarán, enseñarán y transformarán una y otra vez. Al final de este viaje, uno comprende algo que la carretera siempre enseña. La vida no se trata solo de llegar, sino de cómo decides avanzar, a quién decides acompañar y qué aprendizajes decides llevar contigo. Cada obstáculo, cada curva peligrosa, cada decisión difícil no es solo un reto, sino una oportunidad de crecer, de confiar en otros y de descubrir tu propia fuerza. Hoy, Ernesto y Carmen nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en los kilómetros recorridos, sino en las conexiones humanas que dejamos en el camino y en la valentía de enfrentar lo desconocido con corazón abierto. Si esta historia te hizo sentir, reflexionar o simplemente vibrar con cada kilómetro, te invito a que dejes tu comentario abajo y compartas tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en la ruta de Ernesto? Dale like si disfrutaste este viaje. Comparte el video con alguien que ame las historias intensas y emocionantes y forma parte de esta comunidad que vive y siente cada kilómetro de nuestras historias. Y no olvides suscribirte al canal. Cada nueva historia es un viaje que te espera, con aventuras, misterios y emociones que te harán ver la vida y la carretera con otros ojos. Suscribirte es más que un clic. Es un compromiso de seguir explorando juntos caminos llenos de sorpresas, enseñanzas y conexiones que nunca olvidarás. Órale, la ruta continúa y tú también puedes ser parte de ella.